Vida y hechos de Periquillo Sarmiento, escrita por él para sus hijos. Tomo 1, sección 28, capítulo 13. Trata Periquillo de quitarse el luto y se discute sobre los abusos de los funerales, pésames, entierros, lutos, etc. Parte 1. Esta es una obra del pensador mexicano José Joaquín Fernández de Lizardi. Entramos a la época más desarreglada de mi vida. Todos mis extravíos referidos hasta aquí son frutas y pan pintado respecto a los delitos que se siguen. Ciertamente me horrorizo yo mismo, y la pluma se me cae de la mano al escribir mis escandalosos procederes, y al acordarme de los riesgos y lances terribles que a cada momento amenazaban mi honra, mi vida y mi alma, porque es evidente que el hombre, mientras más es más vicioso, está más expuesto a mayores peligros. Ya se sabe que nuestra vida es un tejido continuo de sustos, miserias, riesgos y zozobras, que por todas partes nos amagan. Pero el hombre de bien, con su conducta arreglada, se libra de muchos de ellos y se hace feliz en cuanto cabe en esta vida miserable. Cuando, por el contrario, el hombre vicioso y abandonado no solo no se libra de los males que naturalmente nos acometen, sino que con su misma relajación se mete en nuevos empeños y llama sobre sí una espantosa multitud de peligros y lacerías, que ni remotamente los experimentará si viviera como debía vivir. Y de este fácil principio se comprende por qué los más viciosos son los más llenos de aventuras, y acaso los que la pasan peor aún en esta vida. Yo fui uno de ellos. 6 meses estuve en mi casa haciendo una vida bien hipócrita, porque rezaba el rosario todas las noches, según la costumbre de mi difunto padre. Salía muy poco a la calle, no asistía a ninguna diversión, hablaba de la virtud y de cosas de Dios con frecuencia, y en una palabra, hice tan bien el papel de hombre de bien que la pobre de mi madre lo creyó, y estaba conmigo loca de contenta. ¡Qué mucho! Si la tragó Januario, siendo tan veterano en picardías, y tanto lo creyó que un día me dijo: Periquillo, me has admirado. Ciertamente que tú naciste para fraile, pues cuando yo esperaba que salieras a coger las primicias de tu libertad absoluta y que nos daríamos los dos nuestros verdes muy razonables, te veo encerrado y hecho una anacoreta en tu casa. Pobre de Januario, pobre de mi madre, y pobres de cuantos se persuadieron a que era virtud lo que solo era en mí una malicia muy refinada. Trataba yo de conceptuarme bien con mi madre para que, confiando en mí totalmente, no me escaseara los mediecillos que mi padre le hubiera dejado, lo que no me fue difícil conseguir con mis estratagemas maliciosas. De facto, mi madre me descubrió y aún me hizo administrador de los bienecillos que habían quedado, y consistían en 1,600 pesos en reales, como 500 en deudas cobrables y cerca de otros 1,000 en alhajitas y muebles de casa. Cortos haberes para un rico, mas un principalito muy razonable para sostenerse cualquier pobre trabajador y hombre de bien. Pero solo era eso lo que me faltaba, y así di al traste con todo dentro de poco tiempo, como lo veréis. Cualquier capitalito razonable florece en las manos de un hombre de conducta y aplicado al trabajo, pero ninguno es suficiente para medrar en las de un joven como yo, que no solo era disipado, sino disipador. El dinero en poder de un mozo inmoral y relajado es una espada en las manos de un loco furioso. Como no sabe ser de él el uso debido, constantemente solo le sirve de perjudicarse a sí mismo y perjudicar a otros, abriendo sin reserva la puerta a todas las pasiones, facilitando la ejecución de todos los vicios y acarreándose por consecuencia necesaria un sinnúmero de enfermedades, miserias, peligros y desgracias. Para precaver así la dilapidación de los mayorazgos, como la total ruina de estos pródigos viciosos, meten la mano los gobiernos y, quitándoles la administración y manejo del capital, les señalan tutores que los cuiden y adieten como unos muchachos o dementes, porque si no, en 2x3 tirarían los bancos de Londres si los subieran a las manos. Es una vergüenza que a unos hombres regularmente bien nacidos y sin la desgracia de la demencia sea menester que las leyes los sujeten a la tutela y los reduzcan al estado de pupilos, como si fueran locos o muchachos. Pero así sucede. Yo he conocido algunos de estos mayorazgos sin cabeza.
Si yo hubiera sido mayorazgo, no me hubiera quedado por corto para tirar todo el caudal en 2 semanas, pues era flojo, vicioso y desperdiciado. 3 requisitos que con solo ellos sobra para no quedar caudal a vida por opulento y pingüe que sea. Atando el hilo de mi historia, digo que ya me cansaba yo de disimular la virtud que no tenía, y deseando romper el nombre y quitarme la máscara de una vez, le dije un día a mi madre: Señora, ya no tarda nada el día de San Pedro. ¿Y qué me quieres decir con eso?, preguntó su merced. Lo que quiero decir, le respondí, es que ese día es de mi santo, y muy propio para quitarnos el luto. ¡Ay! No lo permita Dios, decía mi madre. ¿Yo quitarme el luto tan breve? Ni por pienso. Amé mucho a tu padre, y agravaría su memoria si me quitara el luto tan presto. ¿Cómo tan presto, señora?, decía yo. Pues ya no han pasado 6 meses. ¿Y qué?, decía ella, toda escandalizada. 6 meses de luto te parecen mucho para sentir a un padre y a un esposo. No, hijo, 1 año se debe guardar el luto riguroso por semejantes personas. Ya ustedes verán que mi madre era de aquellas señoras antiguas que se persuaden a que el luto prueba el sentimiento por el difunto y gradúan éste por la duración de aquel. Pero esta es una de las innumerables vulgaridades que mamamos con la primera leche de nuestras madres. Es cierto que se debe sentir a los difuntos que amamos, y tanto más, cuanto más estrechas sean las relaciones de amistad o parentesco que nos unían con ellos. Este sentimiento es natural y tan antiguo que sabemos que las repúblicas más civilizadas que ha habido en el mundo, Grecia y Roma, no solo usaban luto, sino que hacían unas demostraciones más tiernas que nosotros por sus muertos. Tal vez no os disgustará saberlas. En Grecia, a la hora de expirar un enfermo, sus deudos y amigos que asistían se cubrían la cabeza en señal de su dolor para no verlo. Le cortaban las extremidades de los cabellos y le daban la mano en señal de la pena que les causaba su separación. Después de muerto, cercaban el cadáver con velas, lo ponían en la puerta de la calle y cerca de él ponían un vaso con agua lustral, con la que rociaban a los que asistían a los funerales, los que concurrían al entierro y los deudos llevaban luto. Los funerales duraban 9 días, 7 se conservaba el cadáver en la casa, el 8º se quemaba y el 9º se enterraban sus cenizas. Con poca diferencia hacían lo mismo los romanos. Luego que expiraba el enfermo, daban 3 o 4 alaridos para manifestar su sentimiento. Ponían el cadáver en el suelo, lo lavaban con agua caliente y lo ungían con aceite. Después lo vestían y le ponían las insignias del mayor empleo que había tenido. Como aquellos gentiles creían que todas las almas debían pasar un río del infierno que llamaban Aqueronte para llegar a los Elíseos, y en este río solo había una barca, cuyo amo era el tal Carón, barquero interesable que a nadie pasaba si no le pagaban el frete, le ponían los romanos a sus muertos una moneda en la boca para el efecto. A seguida de esto, exponían el cadáver al público entre hachas y velas encendidas sobre una cama en la puerta de la casa. Cuando se había de hacer el entierro, se llevaba el cadáver al sepulcro o en hombros de gente o en literas, como nosotros antes de hoy los llevábamos en coches. Acompañaba al cadáver la música lúgubre y unas mujeres lloronas alquiladas, que llamaban por esta razón preficae, y en castellano se llaman plañideras, que con sus llantos forzados reglaban el tono de la música y el punto que había de seguir en el suyo el acompañamiento. Los esclavos a quienes el difunto había dado libertad en su testamento iban con sombreros puestos y hachas encendidas. Los hijos y parientes con los rostros cubiertos y tendido el cabello. Las hijas con las cabezas descubiertas y todos los demás amigos con el pelo suelto y vestidos de luto. Si el difunto era ilustre, se conducía primero el cadáver a la plaza, y desde una columna que llamaban de las arengas, un hijo o pariente pronunciaba una oración fúnebre en elogio de sus virtudes. Tan antiguos así son los sermones de honras. Después de esto, se conducía el cadáver al sepulcro, sobre cuyo lugar hubo variación. Algún tiempo se conservaban los cadáveres en las casas de los hijos. Después, viendo lo perjudicial de este uso, se estableció por buen gobierno que se sepultasen en despoblado, y ya desde entonces procuraba cada uno labrar sepulcros de piedra para sí y su familia.
Lo mismo observaron los griegos, con excepción de los lacedemonios. Los pobres que no podían costear este lujo se enterraban como en todas partes, en la tierra pelada. Después se acostumbró quemar a los héroes difuntos. Para esto ponían el cadáver sobre la pira, que era un montón bien elevado de leña seca, la que rociaban con licores y aromas olorosos, y los parientes le pegaban fuego con las hachas que llevaban encendidas, volviendo en aquel acto las caras a la parte opuesta. Mientras ardía el cadáver, los parientes echaban al fuego los adornos y armas del difunto, y algunos sus cabellos en prueba de su dolor. Consumido el cadáver, se apagaba el fuego con agua y vino, y los parientes recogían las cenizas, y las colocaban en una urna entre flores y aromas. Después el sacerdote rociaba a todos con agua para purificarlos, y al retirarse decían todos en voz alta: a eternum vale, o que te vaya bien eternamente, cuyo buen deseo explica mejor nuestro requiescat in pace, en paz descanse. Hecho esto, se colocaba la urna en el sepulcro, y grababan en él el epitafio, y estas 4 letras, STTL, que quería decir Sit tibi terra levis, séate la tierra leve, para que los pasajeros deseasen su descanso. Entre nosotros se verá una cruz en un camino o un retablito de algún matado en una calle, a fin de que se haga algún sufragio por su alma. Concluida la función, se cerraba la casa del difunto y no se abría en 9 días, al fin de los cuales se hacía una conmemoración. Los griegos cerca de la hoguera o pira ponían flores, miel, pan, armas y viandas. ¡Ay! Ofrendas de los indios. ¡Qué antiguo y supersticioso es vuestro origen! Toda la función se concluía con una comida que se daba en casa de algún pariente. Hasta esto imitamos, acordándonos que los duelos con pan son menos. ¿Y acaso solo los griegos y romanos hacían estos extremos de sentimiento con la muerte de sus deudos y amigos? No, hijos míos, todas las naciones y en todos los tiempos han expresado su dolor por esta causa. Los hebreos, los sirios, los caldeos y los hombres más remotos de la antigüedad manifestaban su sensibilidad con sus finados, ya de uno, ya de otro modo. Las naciones bárbaras sienten y expresan su sentimiento como las civilizadas. Justo es sentir a los difuntos, y en los libros sagrados leemos estas palabras: llora por el difunto, porque ha faltado su luz o su vida. Supra mortum plora, deficit enim lux ejus. Jesucristo lloró la muerte de su querido Lázaro, y así sería un absurdo horroroso el llevar a mal unos sentimientos que inspiran la misma naturaleza, y blasfemar contra las demostraciones exteriores que los expresan. Así es que yo estoy muy lejos de criticar ni el sentimiento ni sus señales, pero en la misma distancia me hallo para calificar por justos los abusos que notamos en estas, y creo que todo hombre sensato pensará de la misma manera, porque ¿quién les esconde en un papel lleno de disparates para el Eterno Padre, y sus ofrendas son con igual superstición? En otro lugar diremos quiénes sostienen estos abusos. Esta sí fuera asistencia honrosa, y los mayores elogios que pudieran lisonjear el corazón de sus parientes, porque las lágrimas de los pobres en la muerte de los ricos honran sus cenizas, perpetúan la memoria de sus nombres, acreditan su caridad y beneficencia, y aseguran con mucho fundamento la felicidad de su suerte futura con más solidez, verdad y energía que toda la pompa, vanidad y lucimiento del entierro. Infelices de los ricos, cuya muerte ni es precedida ni seguida de las lágrimas de los pobres. Volvamos al entierro. Siguen metidos dentro de unos sacos colorados unos cuantos viejos que llaman trinitarios. Después van algunos eclesiásticos y con ellos otros muchos monigotes al modo de clérigos. A esta comitiva sigue el cadáver y tras él una porción de coches. La iglesia donde se hacen las exequias está llena de blandones con cirios y la tumba magnífica y galana. La música es igualmente solemne, aunque fúnebre. Durante la vigilia y la misa, que para algunos herederos no es de requiem, sino de gracias, no cesan las campanas de aturdirnos con su cansado clamoreo, repitiéndonos que ese doble de campana no es por aquel que murió, sino porque sepa yo que me he de morir mañana.
Bien que de esta clase de recuerdos deben aprovecharse especialmente los ricos, pues estos dobles solo por ellos se echan y les acuerdan que también son mortales como los pobres, por los que no se doblan campanas, o si acaso es poco y de mala gana. Y así los pobres son en la realidad los muertos que no hacen ruido. Se concluye el entierro con todo el fausto que se puede, o que se quiere, cuidándose de que el cadáver se guarde en un cajón bien claveteado, forrado y aún dorado, como lo he visto, y tal vez que se deposite en una bóveda particular, ya que los mausoleos son privativos a los príncipes, como si la muerte no nos hiciera a todos iguales. Verdad que atestigua Séneca diciendo que la ceniza iguala a todos. ¿Quién distinguirá las cenizas de César o Pompeyo de las de los pobres villanos de su tiempo?